Les doy la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad, contar con la presencia de Alfredo Edelstein, quien tengo el honor de presentar hoy. Es psicoanalista, licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde ha ejercido la docencia por más de 30 años. Autor de numerosos libros que muchos yo sé que conocen: Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan, El grafo del deseo, Las estructuras clínicas a partir de Lacan, volumen 1 y 2, que tenemos la suerte de contar ahora, los ha traído Alfredo, porque ya va con las estructuras clínicas 1 en la quinta reimpresión. No había para comprar, por suerte lo han vuelto a editar. La topología en la clínica psicoanalítica y más recientemente Otto Lacan. Edelstein tiene una concepción y una práctica del psicoanálisis que implica una crítica de ciertas teorizaciones básicas de Sigmund Freud y una novedosa lectura de la enseñanza de Jacques Lacan, proponiendo recuperar la relación postulada por Lacan entre psicoanálisis y ciencia. Se distingue el consenso psicoanalítico avanzando en la consolidación de la vocación de ciencia del psicoanálisis, ya que sostiene que el psicoanálisis es una teoría con espíritu científico configurada por conceptos racionalmente argumentados y articulados entre sí. Es miembro de Apertura, Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires, donde participa activamente, extendiendo su enseñanza a otros países como España, Italia, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Algunos de sus libros han sido traducidos al italiano, al portugués y al inglés. Alfredo posee una tremenda claridad expositiva y créanme, en un mundo, digamos, donde impera el falso prejuicio de que Lacan no se entiende, se agradece. Y Alfredo inspira a una nueva generación de lectores con una lectura crítica y una producción rigurosa de otro Lacan. Los dejo con Alfredo. ¿Esto estará encendido? Sí. Hola, buen día. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Tatiana y a Jorge que junto a otra gente organizaron esta actividad con mucho esfuerzo personal. Espero que la podamos aprovechar. Lo que hoy les voy a proponer trabajar en la extensa jornada que nos espera es lo que podría ser la crítica a lo que para muchos es el alfa y el omega del psicoanálisis. O sea, vamos a hacer una crítica de la asociación libre, de la atención flotante y del silencio del analista. Esta crítica la vamos a hacer, voy a intentar sostenerla con la mayor rigurosidad y lógica posible, en dos perspectivas. La primera va a ser algo así como la crítica del modelo teórico de la asociación libre, la atención flotante y el silencio del analista, a partir de la teoría de Jacques Lacan del significante. Y la segunda parte, quizás se organice así la jornada, a la mañana una y a la tarde la otra, sería la crítica a la asociación libre, la atención flotante y el silencio del analista, hecha a partir de contradicciones flagrantes en las que cae el propio Freud. O sea, sería una crítica por contradicciones internas a la enseñanza de Freud. En el primer caso, el de la crítica hecha a partir del modelo teórico de Lacan,
intentaré también desarrollar lo que sería el modelo alternativo. Si el psicoanálisis no se practica con asociación libre, atención flotante y silencio del analista, ¿cómo se practica? O sea, pues no es una crítica al psicoanálisis, es una oposición de modelos teóricos y intentando yo hacerlo de la manera más clara posible para que en todo caso, si a alguno de ustedes le interesa esta otra modalidad de entender la clínica psicoanalítica, sepa que existe y en todo caso pudiese estudiarla y optar por ella. Para los que... igualmente voy a hacer, como hago siempre, quizás me lleve más tiempo del que dispongo, pero voy a hacer una argumentación que implique también tocar en ustedes tal como yo los calculo, porque para mí ustedes como público tienen ciertas características que yo estimo que tendrán. Algunos psicoanalistas de Chile conozco, trabajé con muchos públicos en muchas ciudades de muchos países de Latinoamérica, así que los calculo, me imagino. Y en función de ese cálculo que hago sobre ustedes, lo que voy a intentar desarrollar también son todas las ideas previas que requieren ser cuestionadas para que el cuestionamiento de la asociación libre, la atención flotante y el silencio del analista tengan lugar. Si no se alteran un conjunto de ideas que entornan estos conceptos, no voy a hacer nada más que una oposición estilo partidos políticos o religiones. Entonces lo primero que quisiera que tengan en cuenta, quizás lo aprovechen las personas que han podido participar de mi conferencia ayer en la Universidad de Columbia, es el concepto de clínica psicoanalítica que propone Lacan, que es un concepto que para los que estuvieron ayer se darán cuenta su gran filiación cartesiana de René Descartes, porque Lacan procede como Descartes en la misma medida de plantearnos a los psicoanalistas algo así como una duda metódica, lo que sería cuestionar todos los conceptos psicoanalíticos. En 1977, en la apertura de la sección clínica, que en español apareció en la revista Ornicar número 3 de 1981, Lacan dice: la clínica psicoanalítica consiste en volver a cuestionar todo lo que Freud dijo. Así lo entiendo yo y así lo pongo en práctica en mi propio bla bla. La leo de vuelta, es tremendamente contundente. Es la definición de clínica psicoanalítica. La clínica psicoanalítica consiste en volver a cuestionar todo lo que Freud dijo. ¿Entienden, no? Lo que esto quiere decir, que uno recibe un paciente y en la misma medida que recibe un paciente nuevo tiene que cuestionar qué es psicoanálisis, qué es inconsciente, qué es super yo, qué es Edipo, qué es padre. ¿Entienden, no? Con cada paciente clínica es volver a cuestionar todo. Para que esta idea de clínica sea para ustedes, cuando yo digo que los calculo a ustedes, lo que eso quiere decir es que de vuestras psicologías, personalidades, no sé nada. Tampoco trabajo con la idea de cómo es un chileno, cómo es un boliviano, cómo es un argentino. Esas cosas no son temas de mi investigación ni de mi interés. Lo que sí calculo es que si están interesados en el campo, deben haber atravesado un tiempo, o una facultad de psicología, o grupo de estudio de Freud, de Lacan, o seminarios, conferencias. Entonces lo que yo calculo sobre ustedes es qué le deben haber enseñado a ustedes. Porque para que lo que yo les propongo sea admisible, tiene que estar bien articulado a todas las cosas que ustedes ya saben. Ese saben lo pueden escribir como quieren. Lo pueden escribir saben o lo pueden escribir entre comillas saben. Porque quizás
no es que saben, sino que solamente se lo dijeron. Y no es lo mismo saber algo que te hayan dicho algo. Lo primero que quiero entonces para que esta idea de clínica, pues estamos atacando el núcleo duro de la clínica psicoanalítica, asociación libre, atención flotante, silencio del analista. Si hay analistas presentes, si entre los presentes hay analistas, a ellos les digo, ¿acaso no sienten culpa cuando hablan mucho en una sesión? ¿No sienten culpa? Y sienten culpa porque es un pecado. Y es un pecado porque el analista debe estar silencioso. Es fuertísima esa indicación, ¿eh? Bueno, entonces lo primero que hay que atacar para que uno pueda cuestionar la idea de asociación libre, atención flotante y silencio del analista es una idea fundamental del psicoanálisis que está en Freud y no está en Freud. O sea, este problema surge en Freud y no surge en Freud, pero se consolida definitivamente luego de Freud, y es la idea de que el psicoanálisis surge del psicoanálisis. Una idea rarísima. O sea, que la clínica psicoanalítica surge de la clínica psicoanalítica. O sea, que Freud aprendió cómo se atiende a las histéricas atendiendo histéricas. ¿Entienden la idea, no? Una idea rarísima, rarísima. Jean-Marie Weiss, en su libro El inconsciente de los modernos, yo lo tengo en francés, no sé si está en español, dice que el psicoanálisis se caracteriza por estar sostenido en un mito de autoproducción. El psicoanálisis surge del psicoanálisis, o sea que nosotros aprendemos de la clínica. ¿Y qué es la clínica? Lo que nosotros hacemos en la clínica. ¿Y qué hacemos nosotros en la clínica? Lo que hacemos en la clínica. Lo primero que quiero advertirle, y esto para los más jóvenes, es que uno como psicoanalista aprende de la clínica, tanto de la propia como analizante, como atendiendo pacientes como analista, eso que ustedes cuando sean más grandes, se pongan viejos, lo van a decir, no se olviden ahora que son jóvenes que eso se lo dijeron. Que ustedes en la facultad recibieron una frase que un viejo les dijo, la clínica surge de la clínica. Entonces salen de la facultad y a los pocos años se olvidan que fueron estudiantes, ya son psicoanalistas y van a empezar a decir, la clínica surge de la clínica. Y se olvidan que eso se lo enseñaron. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que no surgió de la clínica, que eso se lo enseñaron. Y habría que ver si el viejo que se los dijo, él lo aprendió de su clínica o alguien se lo dijo. ¿Entienden? Yo voy a demostrarles que no. Que la clínica psicoanalítica no surge de la clínica psicoanalítica. Incluso los conceptos fundamentales del modelo teórico de Freud no surgen de la clínica psicoanalítica. Traje un muestrario, hice para ustedes un muestrario de 15 conceptos. Cuando se los termino de leer, ustedes me dicen si valen la pena o no valen la pena, como un ejemplo contundente de que el psicoanálisis no surge del psicoanálisis. Freud toma de Karl Wernicke imagen mnémica, de Richard von Krafft-Ebing libido, de Havelock Ellis autoerotismo. Ya tienen, ¿no? Ya tienen suficiente. Vamos por 3. 4. De Wilhelm Fliess la bisexualidad. 5. De Albert Moll, sexualidad infantil. 6. De Iwan Bloch, zonas erógenas. De Arthur Schopenhauer, la oposición entre pulsión y representación. De Sabina Spielrein, la pulsión de muerte, Thanatos. De Joseph Breuer, 9, la teoría económica del ataque histérico. De Ernest Brück, las fuerzas de atracción y repulsión como las fuerzas fundamentales del aparato psíquico. De Fechner, el principio de constancia. De Schelling, lo unheimlich, lo ominoso. De Newton, el principio de inercia, a través de Brücke, Helmholtz y la fisiología fisicalista. Y de George Grodek, el ello. O sea, de libros que leyó. Todos estos, salvo el de Sabina Spielrein, que Freud por rivalidad narcisística nunca
la citó y nunca lo tomó en cuenta. Saben que Sabina Spielreich, no sé si la conocen, es la que propone el concepto de tánatos, eros y tánatos. Pero si ustedes buscan en Freud, tánatos no está. Freud jamás utilizó tánatos por la envidia que le produjo que esa joven sin práctica y novedosa Nobel psicoanalista proponga en una reunión de psicoanalistas a Freud, sino habría que postular una pulsión de muerte que habría que llamar tánatos. Freud toma pulsión de muerte, nunca tánatos, no la cita, pero en las actas de las reuniones de los miércoles es clarísimo que esto sucedió. Con lo cual me parece que hice una buena lista de conceptos fundamentales del psicoanálisis que Freud mismo dice de qué libros los obtuvo. Con lo cual observen ustedes que este mito de la autoproducción es falso y por otra parte peligrosísimo, porque tiene la desventaja de alentar ser brutos. O sea, propone al psicoanalista, usted no estudie filosofía, usted no estudie ciencia, no estudie antropología, no estudie lingüística. Usted se tiene que analizar y analizar pacientes, con lo cual se garantizan brutos. Y mi impresión es que no seríamos mejores analistas siendo brutos. Eso lo podríamos discutir. Y 15, asociación libre y atención flotante, lo obtiene de Giovanni Morelli. Si les interesa, y es fascinante, si les interesa la historia de cómo Freud toma de Giovanni Morelli asociación libre y atención flotante, les recomiendo el libro de Carlo Ginzburg. Los libros de Giovanni Morelli no se consiguen. Él vivió entre 1816 y 1896. Pero sí se consigue de Carlo Ginzburg, un libro súper recomendable, Mitos, Emblemas e Indicios. Está en las librerías. Editorial Prometeo, 2013. Y es la traducción de un libro de artículos de Ginzburg de 1986. De ese libro solamente vamos a trabajar un capítulo. Es un libro de artículos, así que en realidad un artículo del libro. Ese libro se llama Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales. Ginzburg lo publicó en italiano en 1979. La tesis de Ginzburg, se las leo, la cito del libro, es la siguiente. Desde mediados de la década de 1870 emergió en el ámbito de las ciencias humanas un modelo epistemológico. En ciencias humanas surge un modelo epistemológico. El modelo o paradigma indiciario venatorio, que no ha sido destacado todavía hasta ahora y que funciona fundamentalmente en psicoanálisis. Esa es la tesis. O sea, Giovanni Morelli en 1979 dice, hay un paradigma que se difundió en todas las ciencias sociales en Europa en la última mitad del siglo XIX, es la base del paradigma psicoanalítico, pero esto no se sabe, no se destacó. No sé si entendieron paradigma indiciario venatorio. Indiciario es de índices. Y como está utilizado acá índice, sería algo así como una huella, ¿no? La pisada de un animal sobre la tierra que deja una huella y uno puede tomar esa huella como índice de que pasó ese animal, que era un perro, que era pequeño, porque la huella es pequeña, por la posición de las uñas, de las pezuñas que iba para allá. Eso sería un índice. Y venatorio es que proviene de la casa. En nuestra pobre cultura obtenida ya no de Google, sino de Netflix, sería el paradigma de los, no sé si acá en Chile se dice así, vaquianos o rastreadores.
¿Vieron la patrulla de soldados yanquis persiguiendo a asesinos en un desierto del lejano oeste en Estados Unidos? Que tienen un viejo medio raro adelante, que es como un indio, medio raro, que se baja del caballo y agarra una hojita rota y dice: son 11 hombres, uno está herido, les falta agua, 7 fueron para allá, 4 para... ¿Vieron en las películas? Eso es. Es el paradigma del vaquiano rastreador. Si se ríen es porque todavía no están advertidos del problema. ¿Saben cómo termina esto? En ojo clínico. Tiene un ojo clínico, no sé cómo. Con 3 cosas lo sacó. ¿Alguna vez recibieron la idea de que los textos freudianos, especialmente los historiales clínicos de Freud, tienen relación con algún capítulo de la literatura occidental? ¿Alguna vez escucharon que alguien comparó los historiales clínicos con algunos libros? ¿Nadie me ayuda? ¿Nunca escucharon que se lo compara con Sherlock Holmes? ¿Nunca lo escucharon? ¿Nadie? ¿Nunca escuchó que se compara a los historiales con Sherlock Holmes? Bueno, ahí tienen de vuelta lo mismo. Está el tonto de Watson, que es... ¿A qué se dedica Watson? Médico. Está el tonto de Watson, que es médico, y Sherlock Holmes con un pelito que voló por ahí, la puntita de una hoja de papel doblada por allá, resolvió todo el caso. Pero es alguien que tiene un ojo clínico, ¿no? Artemio Dupin, ese tipo de personajes surgidos en la misma época. No sé si ustedes saben que Giovanni Morelli era médico, Freud era médico y Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, era médico, aunque pone como médico a Watson. Bueno, les leo una cita de Freud. Haría falta que pongan las 2 orejas. Si no las tienen disponibles, al menos una. Es de un texto de Freud muy desconocido, no sé por qué. Cuando yo iba a la facultad era muy conocido, pero era muy desconocido, que se llama el texto de Freud El Moisés de Miguel Ángel. Y es el análisis de la escultura que está en Roma, del Moisés, realizada por Miguel Ángel. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verla. Muy espectacular, mármol blanco. Hay que poner una monedita y se enciende la luz. Si no pone la monedita está a oscuras. Entonces todo el turista va, pone la monedita adentro de la iglesia, se enciende la luz, se apaga. Insert coin. Parece que lo inventó el Vaticano primero. Que Las Vegas. Antes de Las Vegas ya estaba en el Vaticano. Bueno, el Moisés de Miguel Ángel, 1914. Escuchen cómo empieza. Les advierto, no hago trampas. Escuchen cómo empieza. Mucho tiempo antes de que yo hubiese escuchado hablar de psicoanálisis, supe que un experto de arte ruso, Iván Lermoliev, cuyos primeros ensayos fueron publicados en idioma alemán entre 1874 y 1876, había provocado una revolución en las galerías de Europa. ¿Algo le llamó la atención? ¿Lo leo de vuelta? No hay premio, pero a ver si alguien se da cuenta. El Moisés de Miguel Ángel, Sigmund Freud, 1914. Mucho tiempo antes de que yo hubiese escuchado hablar de psicoanálisis. ¿Cómo hace tiempo antes que escucho hablar de psicoanálisis? Y él lo inventó. Mucho tiempo antes de que yo hubiese escuchado hablar de psicoanálisis, supe que un experto de arte ruso, Iván Lermoliev, cuyos primeros ensayos fueron publicados en idioma alemán entre 1874 y 1876, si no escuchan estas cosas, piensen si van a ser psicoanalistas, porque el psicoanalista es el que escucha estas cosas. Si ustedes no escuchan estas cosas, van a tener que entrenar, porque hay que escuchar estas cosas. Mucho antes de que yo hubiese escuchado hablar de psicoanálisis, supe que un experto de arte ruso, Iván Lermoliev,
cuyos primeros ensayos fueron publicados en idioma alemán entre 1874 y 1876, había provocado una revolución en las galerías de Europa, poniendo en discusión la atribución de muchos cuadros a determinados pintores. Iván Lermoliev fue a las galerías y dijo, este cuadro que está como de Leonardo da Vinci no es de Leonardo. Este cuadro que está como de Miguel Ángel no es de Miguel Ángel. ¿Entienden lo que es? Una revolución. No sé si ustedes saben que muy recientemente los cuadros se empezaron a firmar. Muy recientemente. Y de hecho, las firmas se pueden falsificar como el cuadro. Él había llegado a este resultado prescindiendo de la impresión general y de las características fundamentales del cuadro, subrayando en cambio la importancia de detalles secundarios, de detalles insignificantes. Supongan, ¿no? Leonardo, Madonna con bambino. ¿No? Los cuadros de Leonardo, la gran mayoría son Madonna con bambino, o sea, mujer, señora con niño. Bueno, la Virgen y Jesús, ¿no? Pero entonces, lo que este hombre propuso es que no había que fijarse en que es una Madonna con bambino, que está vestido con un vestido típicamente veneciano del siglo XIII-XIV y que el bebé tiene alrededor de 6 a 9 meses, sino que había que fijarse en detalles insignificantes, como la formación de las uñas, las cutículas, los lóbulos de las orejas, de la aureola para los santos y de otros elementos que generalmente son desapercibidos y que el copista descuida y no imita, mientras que cada artista lo sigue en modo tal que lo caracteriza. ¿Entendieron el procedimiento? Ya no están más este tipo de especialistas. Él creó un tipo de especialistas que luego se lo contrataban, los millonarios lo contrataban para verificar la autenticidad, porque ahora se hace en forma química espectroscópica, con análisis de luz, de los tintes. Ya no hace falta más el especialista conocedor de arte. Pero entienden, empieza a surgir que ya no me interesa una mujer joven que está escuchando la conferencia, sino que tiene estos dos deditos cruzados así. Eso, el pequeño detalle insignificante. Y se dan cuenta que es un intento de obtener resultados respecto del copista. ¿Entienden que hay un falsificador? Hay una mala fe en juego, ¿no? No por nada les puse que el otro gran ejemplo que Ginsburg trabaja entonces Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Sigmund Freud y Giovanni Morelli. Y no se olviden que Sherlock Holmes, los que ya habían comparado los casos o habían escuchado comparar los casos clínicos de Freud, los historiales, con las novelas de Sherlock Holmes. A mí me pasó, yo no lo había pensado. Lo descubrí ahora que lo estudié. Nunca me di cuenta que en las historias de Sherlock Holmes hay un delincuente, hay un asesino, hay un estafador, hay un ladrón. Si nosotros aplicamos eso al psicoanálisis, ¿quién sería? El paciente. ¿Entienden que hay como una mala fe calculada, no? Acá estamos con el copista. Es para descubrir estafas. Se dan cuenta que es un método que implica una desconfianza, ¿no? Una desconfianza muy típica entre los psicoanalistas. Porque los psicoanalistas siempre dicen, el paciente se queja pero disfruta. Se queja, a la moderna siglo XXI se dice, se queja pero goza. Y entonces hay que hacerse responsable de que se queja, pero en el fondo disfruta. Y con tanta queja casi me quiere engañar. A ver si yo me voy a dejar engañar, estoy advertido de que disfruta. ¿Entienden? ¿No? Es muy complicado. Sería un paciente de mala fe. A diferencia de la medicina, que vos atendés pacientes que están enfermos, el paciente psicoanalista sería un paciente de mala fe.
Luego me resultó interesante aprender que bajo el seudónimo ruso se escondía un médico italiano de nombre Morelli. Senador del Reino de Italia, Morelli murió en 1891. Entonces Giovanni Morelli publica como Iván Lermoliev. Y yo creo que su método está estrechamente emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También perdón, se me trabó. Yo creo que su método, dice Freud de Giovanni Morelli, yo creo que su método está estrechamente emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. Lo dice Freud, no lo digo yo. Tardé 30 años en poder leerlo en Freud y ahora lo leo yo frente a ustedes, pero esto lo dice Freud. Yo creo que su método está estrechamente emparentado con la técnica del psicoanálisis médico, antes o después del psicoanálisis. Esta técnica es anterior, simultánea o posterior al psicoanálisis. Es 1874, es anterior. Es anterior esto, Yo creo que su método está estrechamente emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También esta es un ejercicio de penetrar en cosas secretas y escondidas en base a elementos poco apreciados o inobservados o desperdicios o desechos de nuestra observación. ¿Entendieron en la base de este texto por qué el texto empieza de esa forma tan rara? Mucho antes de que yo conociera la existencia del psicoanálisis. ¿Entendieron que hay un bucle que es? Yo también los estoy engañando a ustedes. Así como Giovanni Morelli presentó su texto como Iván Lermoliev, ¿entiende cómo están enseñándonos estos tipos? Giovanni Morelli, que es Leonardo da Vinci, firmó como Miguel Ángel. ¿Entienden? No entienden. Por la cara de lujo que no entienden. Es un tipo que está queriendo proponernos un método de descubrir estafadores. ¿Cómo lo hace? Estafándonos. Firmo como Roberto, pero soy Juan. Les estoy enseñando que a veces dice Roberto, pero es Juan. Entonces Giovanni Morelli firmó como Iván Lermoliev y también muchas veces firmaba como Johannes Schwarze. Si alguno sabe idiomas, no sé si se da cuenta. Giovanni, Johannes, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y los que sepan un poco de alemán, Schwarze, Morelli, Schwarze, negro. Es el mismo nombre traducido en ruso y en alemán. Es un nombre italiano traducido. ¿Y entienden lo que hace Freud entonces? Lo publica como anónimo, para que uno diga, ¿y esto quién lo escribió? Esto lo debe haber. ¿Entienden? ¿Quién escribió esto? Lo debe haber escrito Freud. ¿Entienden la idea? Freud mismo lo publica. Recién reconoce que es un texto propio en la recopilación de artículos de 1924. O sea, desde 1914 hasta 1924 fue un anónimo. Freud lo publicó. Entiéndenlo cómo es, ¿no? La misma técnica que es descripta es utilizada en la forma de la descripción. Entonces el psicoanalista trabaja así. Es como el que analiza cuadros o esculturas tratando de descubrir si es auténtica o no, y si no es auténtica hay una estafa. Es una copia, una vil copia. Ese es texto de Freud, y ahora les doy el uso de Freud. Fragmento de análisis de un caso de histeria, el caso Dora. El primer sueño, parte 2. Dice Freud. Así está el texto, Acusaciones al padre, culpable de su enfermedad. Dora, culpable de la enfermedad del padre, seguro que tenía sífilis. Acusaciones al padre, o más, culpable de la enfermedad del padre, con la autoacusación que había detrás. Punto y coma. Fluor albus, no sé si saben lo que es, flujo vaginal blanco. Jugueteo con la carterita, no sé si saben lo que es. En la primera entrevista que Freud tiene con Dora,
Dora llevaba colgada como un collarcito que tenía abajo una carterita. Y mientras estaba en la entrevista hacía así. Metía el dedo adentro y lo sacaba de la carterita. Tanto es así que en la segunda entrevista Freud le pone una caja de fósforo gigante a ver si ella se tentaba y... No contó nunca Freud si se tentó o no, si Dora metía el dedito en la cajita o no. Acusaciones al padre, culpable de su enfermedad, con la autoacusación que había detrás. Fulgor albus, jugueteo con la carterita. Enuresis después del 6º año. Un secreto que no quería dejarse arrancar por los médicos. Considero establecida sin lagunas la prueba indiciaria de la masturbación infantil. Ahí lo tienen a Freud en funcionamiento puro. Lo leo de vuelta, es increíble este texto. Acusaciones al padre, culpable de su enfermedad, con la autoacusación que había detrás. Fluor albus, o sea, flujo blanco. Jugueteo con la carterita. Enuresis después del 6º año. Ninguno es directo. ¿Cuál es directo? ¿Cuál es signo de masturbación infantil? Ninguno. Que tenga flujo puede ser una infección, ¿no? Que haya jugado con la carterita. Que a los 19 años haya jugado con la carterita indica que se masturbaba de niña. ¿Entiendes que ninguno es directo, no? Ninguno es signo de nada. Enuresis después del 6º año. Un secreto que no quería dejarse arrancar por los médicos. Ahí está el espíritu de la posición de Freud como psicoanalista. Entienden que hay como una puja, ¿no? El paciente que no quiere confesar ese secreto y el analista que lo agarra en la trampa porque no hace falta que le diga yo me masturbaba de niña. El psicoanalista en esa así atención flotante busca esos indicios indirectos que, como Giovanni Morelli propone, permiten obtener pruebas indiciarias. Considero establecida sin laguna. Esto me parece un delirio. Si un paciente me dice eso, yo digo, este doctor tomó la medicación, fue al psiquiatra. Si Freud fuese paciente mío, ¿entienden? Mi hija, dice Freud, juega con una carterita a los 19 años, tiene flujo y está preocupada por mi salud. Seguro que se masturbaba de niña. Estoy totalmente seguro que se masturbaba de niña. Es un delirio. ¿No tienen para ustedes aspecto de delirio? También que Freud, y ustedes a Freud le compran todo. Considero establecida sin lagunas la prueba indiciaria de la masturbación infantil. Otra de Freud, porque a mí siempre me dicen que yo lo critico a Freud y que criticándolo a Freud hago que la gente no lea a Freud y entonces me consideran como un enemigo del futuro del psicoanálisis porque critico a Freud. Que yo sepa, al menos de los psicoanalistas que yo conozco, soy el único que lo cita. Freud, todo lo demás lo sostienen como un dios, pero no lo trabajan como un texto. Esto es Conferencia de Introducción al Psicoanálisis, la número 3. Esta es tremenda. Aquí, como en el caso de administración de justicia, nos vemos remitidos a indicios que nos permiten adoptar una decisión con mayor o menor grado de probabilidad. En un tribunal, por razones prácticas, es preciso pronunciar la culpabilidad aún por pruebas indiciarias. Nosotros no nos vemos compelidos a ello, pero también estamos obligados a pero tampoco estamos obligados a renunciar al empleo de tales indicios. ¿Entienden? Está comparando la posición del analista con un juez que tiene que juzgar a un criminal. Lo leo de vuelta. Es increíble, ¿eh? Aquí, como en el caso de la administración de justicia, nos vemos remitidos a indicios que nos permiten adoptar una decisión con mayor o menor grado de probabilidad. En un tribunal, por razones prácticas, es preciso pronunciar la culpabilidad aún por pruebas indiciarias. Nosotros no nos vemos compelidos a ello, pero tampoco estamos obligados a renunciar al empleo de tales indicios.
Bueno, hay mucho más de... incluso en el Moisés de Miguel Ángel, si les interesa el problema y lo leen, van a tener muchos más lugares donde Freud prueba, demuestra que el psicoanálisis que él entiende utiliza el método de Giovanni Morelli. ¿Entienden por qué los comparé con el buscador de huellas o el vaquiano? Porque la presa tampoco se quiere dejar agarrar. El venado tampoco quiere ser asesinado y el asesino que fuga tampoco quiere ser agarrado. ¿Entienden que uno calcula que la persona no quiere? ¿Entienden que tendríamos pacientes que no quieren analizarse? Es una idea. Yo entiendo que la mayor parte de la gente no quiere analizarse. Me parece normal, esperable, porque, obvio, solamente una pequeña minoría lo necesitará y una minoría de esos querrá hacerlo. Pero suponer que quien consulta al psicoanalista viene con posición de estafador y criminal que quiere salir libre engañándonos, ¿entiende que la atención flotante es para descubrir el engaño? Y para descubrir el engaño no me voy a fijar, ay, sí, yo tengo muchas ganas de analizarme, y usted es tan buen psicoanalista, yo voy a seguir toda la vida aquí analizándome con usted, si me cobra más caro, mejor, me pongo más contento. El psicoanalista entonces no presta atención a todo eso, presta atención a que llegó 3 minutos tarde. Y esos 3 minutos tarde, ¿entienden? Es el indicio de que todo eso es mentira, de que nos quiere engañar. El psicoanalista es alguien que está en atención flotante, pero está en atención flotante como Sherlock Holmes, pensando, este desgraciado me quiere cagar, este me quiere cagar, ¿cómo me doy cuenta de que cómo me quiere cagar? Trabajamos de 10 a 13 y hacemos un descansito en el medio para que yo descanse un poquito la voz, 10-15 minutos. Y al final, antes de las 13, 12:30, habilitamos preguntas, observaciones. En el medio de mi exposición no, porque contestando a veces yo me desvío mucho y pierdo tiempo de presentar el argumento que les quiero presentar. Una cita más de Carlo Ginzburg, para que ustedes vean cómo efectivamente este sistema, el de Morelli, el de Sherlock Holmes, o sea, el de Arthur Conan Doyle y el de Freud, coinciden en sus aspectos fundamentales. Es de la página 181 del libro de Carlo Ginzburg. Dice así: además, estos datos marginales eran para Morelli reveladores porque constituían los momentos en los cuales el control del artista, ligado a la tradición cultural, cedía para dar lugar a características puramente individuales que se le escapaban sin que se dé cuenta. Más allá de la mención en aquel periodo no excepcional a una actividad inconsciente, sorprende la identificación del núcleo íntimo de la individualidad artística con los elementos sustraídos al control de la conciencia. Ahora lo vuelvo a leer. Presten atención a ver si les parece a ustedes que en esta descripción que hace Carlo Ginzburg está la segunda tópica freudiana. Estén atentos a ver si pueden articular partes del argumento de Ginzburg con yo, super yo y ello. Escuchen. Ginzburg sabe mucho de psicoanálisis, Además, estos datos marginales eran, para Morelli, reveladores porque constituían los momentos en los cuales el control del artista, ligado a la tradición cultural, cedía para dar lugar a las características puramente individuales. ¿Ubicaron? Control del yo, tradición cultural del super yo, las características puramente individuales el ello. Se los vuelvo a leer. Además, estos datos marginales eran, para Morelli, reveladores porque constituían los momentos en los cuales el control del artista, ligado a la tradición cultural,
cedía para dar lugar a características puramente individuales que se le escapaban sin que se dé cuenta. Más allá de la mención en aquel periodo no excepcional a una actividad inconsciente, ¿entienden? Morelli llamaba eso actividad inconsciente. Incluso Freud toma eso, que Morelli llama eso actividad inconsciente. Y Ginsburg dice que en los relatos de Morelli se establece que no es excepcional, que muchos hablaban de actividad inconsciente en 1870. Lo vuelvo a leer. Más allá de la mención en aquel periodo no excepcional a una actividad inconsciente, sorprende la identificación del núcleo íntimo de la individualidad artística con los elementos sustraídos al control de la conciencia. Ahí tienen la clave del psicoanálisis. Que lo estrictamente individual que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros porta, en Freud sería en la segunda tópica del ello, es aquello que justamente se nos escapa del control, como si uno estuviese en litigio consigo mismo. ¿Entienden? Que lo que yo soy, en mi esencia más puramente individual, es aquello que yo quiero que no se escape a mi control y es justamente aquello que se escapa, que es un dato insignificante. No que soy abogado, no que soy abogado criminalista, no que atiendo siempre en traje, no que me dedico a ejercerlo en la ciudad de Buenos Aires, sino que tengo una lapicera a tinta antigua. Entonces entra Sherlock Holmes, ¿entienden? Y dice, computadora, laptop, ¿no? Y una lapicera antigua. Una lapicera antigua. Todo tan moderno, ese detalle, ¿entienden? El detalle insignificante. Porque también se considera que ese litigio psicoanalizante o psicoanalista paciente o lo que ustedes quieran, ese mismo conflicto sobre el cual hay que introducir desconfianza es lo mismo lo que sucede internamente, como si hubiese una lucha interna, y entonces que yo quiero mantener todo mi ser absolutamente controlado, pero justamente ese rasgo esencial de mí no lo puedo controlar. Pregunta para ustedes, ¿por qué no puedo controlar ese rasgo esencial de mí? Porque es insignificante. ¿Entienden? Yo controlo mi compostura. ¿Entienden? La puntualidad, el orden, pero se me escapa que mientras hablo con ustedes... ¿Entienden? Entonces, a mí mismo se me escapa lo esencial de mí, porque lo esencial de mí se presenta en un rasgo insignificante. Eso es lo que produce la asociación libre y la atención flotante. Usted hable. No sé si tienen acá en Chile la expresión al pedo. ¿Tienen? Usted hable al pedo. ¿Qué digo? Supongan un paciente obsesivo en la primera. Bueno, ¿qué dice, amigo? El obsesivo en la primera entrevista. ¿Y qué digo? No sé qué decir. ¿Qué diría un psicoanalista formado? Cualquier cosa. Usted hable. ¿Entienden? Hable que se le va a escapar. Aquello que usted no quiere mostrar de sí, es un supuesto, ¿por qué no querría mostrar de sí? Que es aquello en lo cual radica su esencia. ¿Por qué radicaría la esencia de alguien en aquello que no quiere que se... ¿Entienden la cantidad de presupuestos que hay, no? O incluso la cantidad de prejuicios que hay. 2 o 3 citas más. De la presentación del argumento y después sí hacemos un break. Esto es también de Carlos Ginsburg, página 189. No, la salteo, no hace falta.
El personaje que se inventa, que ahora ya desapareció por la tecnología, es el connaisseur, el connaisseur, que es el especialista para establecer si la obra es auténtica. Entonces, dice Ginsburg, habrá que ver en el ojo clínico del conocedor algo más que una simple coincidencia. Y ahí es donde surge el problema del gran ojo clínico, que me parece que tiene una desventaja tremenda, porque estaría diciendo que alguno de nosotros puede ser buen psicoanalista y el otro no. Porque ¿quién tiene ojo clínico? Aquel a quien Dios se lo dio. Eso no se compra. ¿Cómo se compra ojo clínico? Como un gran olfato. O, ¿cómo se llama esa gente que distingue siempre automáticamente todas las notas musicales? Oído puro, ¿no? Oído absoluto. ¿Eh? Oído absoluto. Oído absoluto. Imaginen ir a una academia de música y decir, bueno, yo quiero tener oído absoluto. No, operate los tímpanos, no sé qué decir, digamos, se nace con eso. Que también hay mucha mitología en psicoanálisis de que Freud tenía eso con lo que se nace y que Lacan también, que serían como genios clínicos, porque justamente lo que surge es como Sherlock Holmes, atributos personales, que hace desgraciadamente al psicoanálisis algo muy complicado al momento de transmitirlo, al momento de establecer su rigurosidad. ¿Entienden? Que algunos se darían cuenta y otros pobres no se darían cuenta. Estaría reservado para gente especial. Freud, ¿cómo descubrió Freud lo que descubrió? En este mito de que Freud descubre en la clínica, seguramente algún profesor de la facultad les habrá dicho que lo pudo hacer, ¿y por qué todos los otros miles no? Porque él tenía como un ojo clínico, una cierta perspicacia, un genio, una genialidad, un don. Y lo último que quiero leerles de Giovanni Morelli de Carlos Ginsburg, analizando a Giovanni Morelli, es página 194, a ellas está ligado el surgimiento de una figura social como la del conocedor, pero se trata de un presupuesto que emana de una elección cultural no superficial, como lo demuestra el hecho de que esto no se aplica a textos escritos. Ahí tienen una clave incluso para pensar la práctica psicoanalítica. Este personaje, el del conocedor, que es aquel que descubre la falsificación, la copia frente a lo auténtico, además del problema filosófico de que existiría lo auténtico. ¿Entienden, no? Que habría lo verdadero de lo verdadero, que es un problema filosófico. ¿Hay eso? ¿Hay la verdad absoluta de alguien? ¿Existe eso? Algunos piensan que sí, otros pensamos que no. Sería el ser, un ser esencial, individual. Lo que se dice en lacanismo como ser de goce. Eso, el ser de goce. Hay ser de goce. Cada uno de nosotros es de una manera especial, individual, que no cambia con el tiempo, que no muta por las relaciones. Si eso se afirma, si es verdad que hay un ser de goce, yo no me analizaría. 10 años, carísimo, todas las semanas, para que no cambie mi ser. No sé ustedes, yo no le veo el negocio a analizarme para seguir siendo lo mismo. El chiste era, ahora me sigo orinando, pero ya no me hago problema. Yo buscaría algo más eficaz para la enuresis. Y lo otro, lo que es fundamental, es que este oído clínico limita la posición del psicoanalista a escuchar. En este mismo sentido se puede plantear, les planteo yo lo que se podría designar como el error de Foucault, Michel Foucault. Michel Foucault, no sé si ustedes saben, él tuvo 2 títulos de doctorado. En Francia hay que tener 2 doctorados. El segundo fue en psicología. Y mi impresión es que muchísimo de la obra de Michel Foucault tiene como interés fundamental el psicoanálisis. Muchísimo. Mi impresión es que muchísimo de lo que Michel Foucault teoriza tiene como referente al psicoanálisis. En El nacimiento de la clínica, Foucault dice que el médico observa y el analista escucha. O sea, se quedó encerrado en hacer coincidir
el método indiciario venatorio con el psicoanálisis, porque no le dio para pensar. Lacan estaba en vida, tuvieron intercambio, Lacan fue a su conferencia, que es un autor, y obviamente Foucault estaba presente en más de un seminario de Lacan, pero no hay en la obra de Foucault una clara distinción entre Freud y Lacan, lamentablemente. Habla del psicoanálisis y a veces cuando habla uno se da cuenta que confunde a Freud con Lacan. Porque en realidad la propuesta que yo les voy a hacer es que es insuficiente la diferencia el médico ve en el analista escucha. Porque lo que hace falta establecer es que el analista lee. Pero justamente en la posición de lectura el método indiciario venatorio no sirve. No hay huellas. Salvo el perito calígrafo, para ver si una firma es auténtica o no. El otro día surgió en Argentina con un testamento firmado por Néstor Kirchner. Los peritos calígrafos dijeron que no era la firma de él, que alguien hizo la firma después de que Néstor Kirchner falleció de unos documentos. Pero eso no es leer. ¿Están de acuerdo, no? El perito calígrafo, el de CSI. CSI sí lo tienen. El de CSI que pone en la pantalla, veo que proyecta grande la letra, dice la colita de la G, el puntito de la I. Eso no es leer. Eso es de vuelta, buscar rasgos insignificantes que se les escapa al falsificador. Lo que yo les voy a proponer como oposición es que en el método de Freud, que hoy se sigue diciendo como método universal del psicoanálisis, en ese método el analista escucha. Y el analista escucha eso, no lo que el paciente dice, sino lo que se le escapa al control de lo que el paciente dice, que son datos insignificantes. Por eso nosotros les proponemos, hable de cualquier cosa. ¿Entienden para qué le decimos hable de cualquier cosa? Para que baje el control. Hable de boludeces. Así baja el control. Usted cree que está hablando de boludeces. Yo estoy con la red preparado para que cualquier cosita rara que ahí se escapa, yo lo capturo y demuestro en eso que usted está diciendo que a usted se le escapa lo fundamental, que no quiere revelarme a mí tampoco. Otra cosa es leer. Yo por eso siempre, para mí es crucial en la formación del analista, no que se analice ni que atienda pacientes, sino que se entrene en lectura. ¿Viste? ¿Vieron que a veces les leo 3, 4, 5 veces la cita para ablandarles el oído? Les digo, ¿lo escucharon? Lo que yo leí, pues está escrito. Y lo leo de vuelta, y lo leo de vuelta. ¿Vieron el tratamiento de texto que yo hago? ¿Vieron que cito muchísimo? En el libro, el último libro que publiqué, que se llama Otro Lacan, hay 800 citas. Pero ustedes, si son psicoanalistas, o si van a ser psicoanalistas, van a tener que operar una maniobra que es construir un material. ¿Y cómo van a construir un material? En función de citas. ¿Y cómo van a seleccionar las citas? Ahí está la clave. Si es en función de una escucha de elementos insignificantes o si es a partir de una lectura que trata de establecer una estructura. ¿Entienden? ¿Ven los dos modelos que estoy recién esbozando? Bueno, y para terminar, solamente un dato para que el que quiera pueda seguir por ahí, investigándolo. Paul Ricoeur, Paul Ricoeur, tiene un libro magnífico que se llama Freud, una interpretación de la cultura, que propone que hay como dos vertientes en la obra de Freud, una energética y otra hermenéutica. Y ahí lo llama a Freud maestro de la sospecha. Me parece que es clave. Para que nosotros pensemos, un psicoanalista se orienta en su práctica como maestro de la sospecha, porque como leímos hasta ahora, es buena la lectura de Ricoeur. Lo emparenta a Freud con otros autores, con Marx y con Nietzsche, como los tres grandes maestros de la sospecha de Occidente moderno. Esa vertiente no creo que nos interese ir por ahí. Establecer las relaciones entre Freud, Marx y Nietzsche nos llevaría a otro seminario de otras 6 horas. Pero justamente lo que estoy poniendo a ustedes en consideración, si la posición del analista no solamente
de asociación libre, atención flotante y silencio es la posición, sino que el espíritu de esa posición. Si no, convendría revisarlo porque es el de la sospecha. ¿Y en qué medida sospecha el analista? Que el analizante quiere engañarlo. Y yo les pregunto, ¿es esa la buena posición? Bueno, interrumpimos acá, son 11:20 pasadas. Un cafecito, ver libros, 5 o 10 minutos. En 15 yo empiezo, por más que haya pocos presentes, porque si no se nos va a dilatar mucho la olla. En 15 minutos comienzo. Gracias.